este momento que vamos a estar estudiando, hermanos, la porción de Vayikra, que significa y él llamó. Diga conmigo Vayikra, que es Levítico. La palabra es Levítico, ¿verdad? Pero la correcta en hebreo es Vayikra, que significa y él llamó. La palabra Levítico en el griego prácticamente lo que está diciendo. Lev es de original hebreo corazón y cuando se dice Levítico todo lo concerniente a los levitas, o sea, al sacerdocio levita. Y entonces Vayikra significa y él llamó. Y Yeshua HaMashiach nos hace bien claro este recordatorio que todos hemos sido llamados. El sacerdocio fue llamado para ocupar un lugar específico, pero también el pueblo fue llamado para tomar un lugar específico y significante, porque sin la labor y la entrega del pueblo, la tribu levita, la familia levita no podía llevar a cabo la función de los sacrificios, la función del tabernáculo y después del templo. Pues seguimos adelante a la siguiente diapositiva. En Levíticos estudiamos el primer capítulo, desde el verso 1 hasta el 5, capítulo 5, 26. Y después veremos al profeta Isaías 43, 21 al 44, 23. En el Pacto Renovado o Nuevo Testamento veremos a Mateo 5, 23 y algunos otros versículos que hemos incluido para esta lección, esta presentación. Es nuestro deseo que te acerques, que quede claro cómo es que nosotros obtenemos la santidad en Yeshua HaMashiach. Muchas personas dicen, yo ya en Yeshua soy santo. Amén. Pero desde el día que recibiste a Yeshua hasta el presente es muy posible que hayas cometido fallas. Pero que mientras mantengamos un corazón verdadero, transparente y dedicados a buscar la voluntad y la obediencia a los preceptos del Eterno, entonces tenemos derecho a pedir que esa sangre sea rociada una vez más sobre nosotros para que eficazmente nos mantenga en esa santidad. La santidad se logra de dos formas, explicaba una vez un maestro. Prácticamente es voluntad del Padre que todo aquel que cree en Yeshua HaMashiach no se pierda y logre llegar a la vida eterna. Pero originalmente aquí en la tierra, en vida, nosotros lo que recibimos es una redención que tiene que ser cuidada, que tiene que ser apreciada y por lo tanto observada. Y cómo nosotros logramos dar estructura, observar, pues siguiendo los patrones establecidos en sus instrucciones. Y la otra es, ¿verdad? Una es a través de Yeshua, y esa santidad se adquiere separándonos para el Señor. ¿Y cómo nos separamos para el Señor? Cumpliendo sus mandamientos. Entonces vamos a hacer la oración en esta tarde, por favor. Y decimos todos juntos, ayúdenme hermanos, todos juntos ahí en su casa, lo pueden leer en la pantalla. Barehu et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה Adonai noten HaTorah. Ahora en español, bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito eres Adonai, dador de tu Torah. Bendito seas, eterno amado.
Siempre antes de iniciar buscamos al Mesías. Tenemos que hacer estas conexiones y nosotros sabemos de que la Escritura está interconectada. No hay manera de negarlo. La Biblia es un libro monolítico, por decirlo de esa manera. Es una piedra completa. Es algo planeado por el Eterno. Es como tener un programa, crear un programa computarizado, ¿verdad? Que tiene su principio y tiene su final, y tiene dentro de ese principio y final un desarrollo o habilidades de destreza que nos permiten hacer ciertas cosas. Pues exactamente así es la palabra del Eterno. Tiene un principio, tiene un final, pero en medio de ese principio y final nos determina, nos define cómo nosotros podemos practicar y poner por utilización los métodos que Él nos da. Entonces, buscando al Mesías en la Torá y conectándolos con el pacto renovado o Nuevo Testamento, miramos en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, en otras palabras, en paréntesis, al que a mí se acerca, no le echo fuera. Bendito sea la gracia y el amor de Yeshua, que es la gracia y el amor del Padre. Y más adelante, en Juan 6:44, miramos el siguiente versículo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae. Que en paréntesis podríamos que el concepto correcto sería: nadie puede venir a mí si no lo llama o si no lo acerca el Padre que me envió, y lo resucitaré en el último día. Es el Padre que lo envió a él. Y si esa persona se ha acercado a Yeshua, ha sido atraído por voluntad del Eterno, del Padre Eterno, de que esta persona se acerque a su Hijo aquí en la tierra, al conocimiento, al precepto del Verbo hecho carne, aquel que caminó entre los hombres y nos trajo un entendimiento más profundo de la Torá de su Padre, aquel que es atraído, es acercado al Mesías porque al Padre le plació. Entonces lo resucitaré en el último día. Esa es la esperanza. Pero acá lo importante que nos estamos dando cuenta es que el Padre y el Hijo son una sola cosa. El Padre y el Hijo tienen la misma meta. El Padre y el Hijo tienen una visión y una misión que está completamente interconectada. Es un quejad. Están completamente interconectados. Entonces, aquí vemos claramente el concepto universal de la libre elección. ¿Por qué es libre elección? Porque depende de nosotros, hermanos, si queremos seguir al Mesías. Nadie te puede forzar. Este es el máster que no quiere hacerte esclavo a la fuerza. Quiere que te encuentres con la realidad profunda y agraciada. La realidad profunda, agraciada y de bendición de que si lo haces tu máster, vas a ser feliz, vas a alcanzar la libertad que estabas buscando. Entonces, en el comentario judío del Nuevo Testamento por el doctor David Stern dice lo siguiente en la página 73 sobre Juan 6:37. Esta es una frase que aclara la paradoja sobre la predestinación y del libro del albedrío. Mucha gente que dice, no, que somos completamente predestinados. Hasta cierto punto podemos ver una eficacia sobre ese tipo de pensamientos, pero tenemos que entender que basado en el libre albedrío es que nosotros vamos a ser salvos. Porque si decimos que siempre somos salvos, no importa lo que hagamos, siempre somos salvos, una vez que recibiste a Jesús, estamos caminando en una cuerda floja. Estamos caminando en una mentira, porque nuestro servicio, nuestra abodá, nuestra dedicación
es completamente conectada a la verdad de que si nosotros obedecemos, es que realmente servimos. Que si nosotros venimos por voluntad propia, nos acercamos por voluntad propia, es que hay una verdadera libertad que nos permite decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, aquí se aclara esa paradoja de que muchas personas dicen, no, todos somos predestinados. Entonces hay muchos creyentes haciendo los que le da la gana, pensando que van a ser salvos. Y qué sorpresa se pueden dar miles, si no millones de personas creyendo de esa manera. Entonces continúa en este comentario. Más adelante, ven a Yeshua y obtendremos libertad y podemos escoger venir y acercarnos. Y tenemos su palabra que no seremos rechazados. Él nos está dando su palabra. Es la garantía. El Padre lo envió. El Padre es el que le permite acercar a las personas y Él nos da la garantía que si alguien se acerca, Él no nos va a echar. Entonces, esto suena a un exclusivismo, pero no lo es, porque está basado en tu decisión. Tú pasas a ser, si lo queremos poner desde ese punto de vista, pasas y entras al club exclusivo de los protegidos del Eterno a través de Yeshua, una vez que hiciste la elección y tomaste la decisión de seguirle por voluntad propia. Dice, esto suena a exclusivismo, pero no lo es. Al ser nosotros los que elegimos, nos prueba. Al ser nosotros los que elegimos, aquí nadie puede estar forzado. Y yo espero que si eres un creyente, esto hoy quede bien claro. No servimos a Dios por miedo, no servimos a Dios por bendiciones, no servimos a Dios porque queremos el futuro venidero nada más, sino que servimos a Dios porque Él es un gran Padre, porque es un Dios fiel, porque lo amamos, por lo que Él representa, porque realmente Él merece y es digno de ser adorado. Entonces, al ser nosotros los que elegimos, nos prueba que su accesibilidad es universal y abierta. Tremendo, tremendo. Continuemos hacia la siguiente diapositiva entonces y volvemos a repetir los puntos que vamos a estar viendo en esta enseñanza en Levíticos, Isaías y Mateo. Entonces, vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen. No va a ser largo. Resumen de la Parashá Vayikra, y él llamó. Adonai llama a Moshe al tabernáculo de reunión. Ahí dispensen que a veces uno comete errores de ortografía. Y le manifiesta las leyes de los karbanot o los korbanot. Ofrendas o sacrificios de animales y vegetales presentadas o traídas. Vamos a utilizar también la palabra presentadas, traídas, acercadas al santuario, para ser sometidas en el altar de fuego. Los korbanot son ofrendas que nos acercan. Korbanot, ofrendas quemadas que nos acercan. Ofrenda que nos acerca. Yeshua es nuestro Korban Pesaj, es nuestra ofrenda de Pascua, la cual nos acercó al Eterno, a su Padre, porque nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, únicamente, exclusivamente a través de Él. Las ofrendas o sacrificios korbanot incluyen la ofrenda de elevación que se le llama olá. Esa es una olá, es una ofrenda elevada, que es totalmente incinerada, es decir, quemada por completo para Elohim en el fuego del altar. Lo que se hacía normalmente con estas ofrendas es que se limpiaban las entrañas de los animales y se limpiaban, ¿verdad?, de todos sus excrementos, se lavaban y después se terminaban quemando. 5 diferentes tipos de ofrendas vegetales o minja, preparadas con harina fina o flor de harina, aceite de oliva y olivano
y olíbano, perdón, que es una gomorresina obtenida del abrotano o de las plantas de la misma especie o de la misma familia, que al quemarlas despiden un olor muy agradable y son especies, en otras palabras, se utilizan a manera de especies usadas con el incienso. ¿Okay? A veces surge la pregunta, ¿y eso se mezclaba con las comidas o las ofrendas? No necesariamente ahí, pero el abrotano es una planta herbácea de tallos tiernos, muy finas y blanquecinas y flores de cabezuelas de color amarillo, aromático y medicinal. Se utiliza para infusión antiespasmódica. Es un efectivo vermífugo que combate las lombrices intestinales. Es decir, fíjense bien, esto se utilizaba para perfumar, por decirlo así. No es que se mezclaban con las comidas, no se hacía eso, sino que eran especies que se quemaban quizás ahí mismo, pero también separadas, y algunas eran utilizadas obviamente para el incienso, que era el incienso especial para el altar del incienso. Es otra cosa diferente, es una combinación o fórmula diferente. La ofrenda de paz o shelamim era también ofrecida como parte de estas ofrendas. Una vez sacrificado el animal, su carne era compartida a manera de una mesa donde todos los invitados toman una porción. Ciertas partes eran quemadas en el altar, ofrecidas a Hashem. También la persona que traía presentaba la ofrenda, tomaba una porción y comía de su carne, no en el altar, no dentro del santuario. Queremos aclarar eso, al ser bien claro, ¿okay? Sino que algunas veces también cuando se separaban partes para los sacerdotes, y aquí lo vamos a decir más adelante, pero eran preparadas en la cocina del santuario. De igual manera, otras porciones del sacrificio eran entregadas a los coanim, a los sacerdotes, pero nada se comía ni cerca del altar, ni en ninguna parte del Azará, en la corte de los sacerdotes donde ellos operaban, donde ellos hacían su abodá, su servicio, sino que tenía que ser en los lugares designados. Los diferentes tipos de ofrendas de pecado, ¿verdad? El hatat, que es ofrenda de pecado, eran traídas para expiar por transgresiones cometidas erróneamente por el sumo sacerdote, la comunidad entera, el rey o un judío ordinario. Y a mí me llama la atención de que es enfático. La palabra nos dice de que cuando una persona cometía una falta, un error, un pecado erróneamente, en esto hay muchas controversias a veces, discusiones, porque ¿qué es lo que califica como error? Alguien que se equivoca por primera vez. Alguien que se equivoca, aunque sea por segunda vez, porque fue tentado o estaba fuera de base, por decirlo así. Lo hizo sin intención premeditada. Uno puede tal vez caer, tener una flojera espiritual en un momento dado, pero lo que se premedita, lo que se planea, no cabe dentro de esta descripción. Es decir, un corazón que está calcinado en el pecado y que continúa reincidiendo, porque no está interesado en un cambio, en un retorno al Señor, en un teshuvá, aunque haga la ofrenda del hatat, no le es removido el pecado porque su condición, su kavaná, está comprometida. Está comprometida no con el Dios de Israel, sino con el Dios que él mismo se ha creado en el área que sea que él esté fallando. Y cuando digo Dios, no es que necesariamente tiene que ser una deidad en sí, pero sí a la inclinación demoníaca que lo tiene manipulando. A eso es a lo que nos referimos. La ofrenda de culpa o ashan, traída por una persona que obtuvo beneficio de la propiedad del santuario, es decir, alguien que sacó ganancias utilizando
material o fuentes del santuario, o por quien tiene duda de si transgredió o sea, transgredió una prohibición divina. Esa persona, si tiene duda, la verdad que yo me equivoqué, yo creo que yo fallé en esto, entonces trae un Hashem, que es una ofrenda de culpa. ¿Okay? O por quien traicionó a Dios a través de jurar en falso para defraudar, para engañar. Y esto nos debe de traer a claridad de que especialmente los staff, el personal en un centro de adoración o una sinagoga o una iglesia, el personal que es parte del ministerio, del liderazgo del ministerio, debe tener la responsabilidad de ser muy cuidadoso con este tipo de cosas para no fallar. Entonces, en Levíticos 1:1 del 5 al 26, y obviamente no vamos a entrar en todos los capítulos, pero vamos a entrar prácticamente en el primero. Y dice los korbanot. Leimor moed meohel elav Adonai vedaber el Moshe vayikra. Llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Adonai, podrá hacerla de ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. La ofrenda tiene que ser sin defecto. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por Hashem. En otras palabras, va a ser inspeccionado a la puerta del tabernáculo para ver si es aceptable, ¿verdad? Por Hashem. Podrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Aquí es bien interesante porque los sabios nos dicen, ¿verdad?, de acuerdo a los comentarios en el Humash, específicamente en este Humash que tengo, estaba leyendo, que dice que es el Humash con las enseñanzas talmúdicas, en lo que refiere a Vayikra, pero dice bien claramente de que la persona tenía que poner sus manos y después poner una cierta fuerza, un cierto ímpetu sobre el animal mientras se estaba ofreciendo, y eso es bien interesante. Más allá de lo que podíamos extraer de la parte antropológica, lo que sí podemos ver es una como énfasis en que esta es la ofrenda que yo estoy presentando, es lo que me va a representar a mí. Dicen de que la persona se tenía que inclinar y hacer cierta fuerza sobre la cabeza mientras estaba dedicando el animal. Entonces, en el 4, podrá sus manos sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia de Hashem. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Desollará después el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y esto, la gente, ¿por qué la Torah entra en este detalle de irnos especificando? Porque todo esto tiene una función, ¿verdad? Va a dividir las piezas de acuerdo a la estructura que Hashem provee. Y nuevamente volviendo a explicar, dependiendo qué tipo de ofrenda, si esa ofrenda va a ser completamente quemada, y si sus entrañas tienen que ser limpiadas y después
inmediatamente puestas sobre el altar para que se consuman. Si tienen que ser divididas con la persona que la trajo, ¿verdad? Para que lleve algo de carne de su casa, y también se divide con el sacerdocio. Todas estas cosas son parte de esta explicación acá, que no nos queda completamente clara, pero en este momento, pero que eventualmente se van dando las informaciones, así como en la progresión de las escrituras. Entonces después dice en el 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. ¿Y por qué tiene que componer la leña sobre el fuego? Porque es importante que recordemos que si las partes están humedecidas, ya sea por la sangre, por los líquidos que están siendo ¿verdad?, consumidos bajo las llamas, todas estas llamas, toda esta fusión o combustión, ¿verdad?, de estas partes, por decirlo de esa manera, empiezan a caer sobre las llamas, sobre la leña, y pueden provocar que se apague. Y no se puede apagar el fuego en el altar. El fuego del altar externo del tabernáculo tiene que estar continuamente encendido, aún en la noche. Cuando no hay servicio, tiene que mantenerse encendido. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, acomodarán las piezas, las cabezas y las grasas de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Yo voy a ir leyendo un poquito de esto, ¿verdad?, poco a poco, pero no voy a explicarlo todo, no hay tiempo para hacerlo, pero es importante que nos demos a la tarea de escucharlo. El libro de Levíticos no es estudiado normalmente. No es leído ni siquiera normalmente. Él lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Voy a leer nuevamente el número 8 para secuencia. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, acomodarán las piezas, la cabeza y las grasas de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. En contraste también hay partes que tienen mucha grosura, mucha gordura, y eso también crea los aceites necesarios para hacer que el fuego se encienda. Entonces tenemos ambas situaciones, y los sacerdotes eran expertos en saber exactamente qué hacer. Él, refiriéndose a Aarón, ¿verdad?, lavará con agua los intestinos, los hijos de Aarón, lavarán con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, es una ofrenda quemada. Cuando se dice holocausto, automáticamente es una ofrenda quemada, es un corbán, parte de los corbanot de olor grato para Yahweh. Si su ofrenda para el holocausto es de rebaño de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Nuevamente, se ofrecerá un macho sin defecto. Una vez preguntaron, no recuerdo, pero hace unos cuantos años, porque hablamos de qué eran los animales que se aceptaban: los toros, los carneros, las cabras, las ovejas, ¿verdad? Y entonces alguien dijo, bueno, pero los venados y animales similares, ¿por qué no son aceptados? Bueno, está establecido, y los sabios pues también hacen comentarios acerca de esto, pero el venado no es aceptable, aunque es un animal bastante limpio, pero no es aceptable para ser ofrecido en el santuario, o ser ofrecido en el altar del Eterno. Entonces, nada más quería hacer ese comentario. Si su ofrenda para el holocausto es de rebaño, de las ovejas, de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollarán al lado norte del altar, delante de Hashem, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán, no van a lavar con su sangre nada, van a rociar su sangre en el altar por todos sus lados.
Por eso es que a veces vemos en ciertas escrituras donde cuando hacían los sacrificios iban y ponían sangre, ¿verdad? Rociaban sangre en los cuernos de los lados del altar. A eso es lo que se refiere. Luego lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grasa de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Yo luego quiero hacer un pequeño paréntesis, hermano, y quizás no tiene que ver nada con el texto, pero sí con el comentario de que muchas personas se incomodan cuando escuchan las descripciones acerca de poner el animal, degollar el animal, poner la sangre, o sea, la manipulación de la sangre a través, ¿verdad?, del trabajo de los sacerdotes, y se ofenden y se sienten incómodos. Pero digo yo sé que nosotros en el día moderno no nos damos mucho a la tarea de manipular la carne antes, ¿verdad?, de que el animal muera, o una vez que el animal es degollado, no vamos y vemos que el animal que se va a consumir, vamos a la finca y lo miramos degollar y cómo lo destazan. Pero sí, ¿verdad? Sabemos que para preparar la carne la tenemos que preparar, limpiar, asegurarnos que no tenga sangre y luego ponerla, ¿verdad?, en el grill para que en el asador para que sea cocinada, o en el horno para que sea horneada. No entiendo por qué las personas tienen esta reacción, ¿verdad?, de rechazar la estructura de la instrucción que se le está dando a los sacerdotes para que el sacrificio que se ha llevado a Dios sea no solamente aceptado, pero aquí lo que incumbe es el entendimiento, el trasfondo de la ofrenda y del sacrificio, del holocausto, que es la expiación de la persona que ha faltado, es la expiación de la persona que tiene un pecado, una falta, que lo aleja de Dios, que lo aleja de poder sentirse completamente libre. Y entonces muchas personas que no creen en Dios dicen, es que yo no necesito absolutamente nada de estas cosas para hacerme libre. Pero lo que pasa es que muchas personas que no creen en Dios desconocen la verdad de que están realmente sintiéndose libres, tienen el concepto de ser libres, entienden el concepto de libertad, pero realmente viven una vida que está atada a muchas cosas que realmente no son de una persona que camina libremente dentro de los preceptos de la moral, de la justicia, de la bondad y de todo aquello que crea ¿cómo dijéramos? Que camina una persona dentro del parámetro de lo que a Dios le agrada, de lo que es bueno para con las demás personas, de lo que es que crea frutos de justicia, de amor, de bondad, de generosidad. No sé por qué hay personas que se ofenden con las cosas mínimas. Y eso a veces es lo que ha traído que muchas personas traten de rechazar el libro de Levítico porque quieren leerlo y quieren meterlo y filtrarlos con los juicios de hoy día, con la forma de pensar, inclusive de algunas personas que son bastante extremistas en estas cosas o que no se agradan de la Biblia, no se agradan de los preceptos que son establecidos en el libro santo, porque prácticamente llaman a todo ser humano a que se midan debajo de los preceptos divinos, y eso les causa rechazo porque no quieren darle cuentas a nadie. El verso 13 dice lo siguiente: Él lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Yahweh. Olor grato. Aprendimos en el pasado con los maestros, ¿verdad?, de que la gente en la antigüedad no sabía, tenían muchos dioses, múltiples dioses, politeístas.
todo lo que es Mesopotamia, todo lo que es el antiguo Medio Oriente y en todas partes del mundo, tanto en Europa como en África, el hombre se creó dioses, deidades. Y cada una de esas deidades podían ser nacionales, personales, familiares, ¿verdad? Los reyes tenían dioses que prácticamente tomaban supremacía sobre los dioses del pueblo. Entonces, basado en eso, entendemos que cada dios suplía características que se conectaban con la necesidad. Destrezas, características, poderes que se conectaban con las necesidades de cada una de esas personas, de cada uno de esos pueblos o tribus. Entonces, en otras palabras, confeccionaban a sus dioses de acuerdo a sus creencias. Y esto nos trae a este punto, ¿no? Porque ellos ofrecían comidas, ofrecían sacrificios de todo tipo a sus dioses tratando de apaciguarlos. Hemos aprendido también de que cómo apaciguar un Dios que no te ha prescripto, no te ha dado una serie de instrucciones de cómo Él se va a sentir satisfecho. Sin embargo, Dios hace ese contraste. Dios nos da claridad, nos da una luz exacta de cómo Él quiere que nosotros hagamos las cosas y en qué perímetros de santidad y de limpieza y de ética quiere que nosotros hagamos todas estas cosas. No necesariamente nosotros, porque no somos sacerdotes, no somos parte de los levitas. Y obviamente esto es parte de la historia bíblica. Estamos estudiando esto dentro de un contexto histórico para que nosotros podamos extraer la utilidad de aquellas cosas que necesitamos hacer hoy. ¿Ve? Entonces, pero tenemos que entenderlo. Porque también aquí hay estructura interna que nos dice por qué Yeshua tuvo que hacer ciertas cosas. Entonces, estas personas ofrecían y no sabían. Siempre estaban a la merced de que si los dioses iban a hacerles propicio o que si estaban enojados, etc. ¿Por qué? Porque toda la mayor parte de las naciones paganas antiguas creían que los dioses los habían hecho al ser humano con el propósito de esclavizarlos para que ellos hicieran el trabajo de ellos. Para trabajar en las minas, para trabajar en los cultivos, para trabajar todas estas cosas. Y obviamente cuando ofrecían estos alimentos, pues no eran consumidos. ¿Por qué? Porque eran dioses ficticios, eran dioses creados, eran fábulas, eran inventos de la creatividad y de la religiosidad mal conducida de los antiguos, porque se apartaron del verdadero precepto, de los verdaderos preceptos que fueron enseñados por el Eterno, aquellos 10 primeros hombres, desde Adán hasta Noé. Entonces, las naciones perdieron y nuevamente con Noé, igualmente volvió a suceder de que se empezaron a desconectar de lo que Dios les había enseñado. Pero volviendo a esto de ofrecer, a Dios se le ofrecen ofrendas y Él establece qué tipo de ofrendas, cuándo, cómo, qué categorizaciones existen. ¿Por qué? Porque cada situación de vida tiene que ser expiada, por decirlo de esa manera, en su contexto adecuado. Leemos estos últimos versículos y después entramos a un poquito más de explicación. Si la ofrenda para Yahweh es un holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. También tenemos que tomar el contexto de la habilidad de la persona de poder traer una ofrenda. Había gente que podían traer animales más grandes, alguna gente no tenía habilidad y traían también tórtolas y palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Su sangre será exprimida a un lado del altar. Le quitará entonces el buche, las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. La abrirá por sus alas,
sin llegar a dividirlas en dos, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Hashem. Entonces, nosotros podemos recordar que aquí han pasado desde el momento de que Abraham, ¿okay?, hizo la ofrenda que el mismo Hashem le dijo, tráeme ofrendas, tráeme animales para ofrecer. Cuando le dijo, Señor, ¿cómo voy a saber yo si me vas a dar herencia? Porque ni siquiera tengo un hijo. Y el Señor le dijo, está muy bien, voy a hacer un pacto contigo, tráeme unas ofrendas. Y le dio él. Dios le especificó qué animales traer. Y aquí venían unas aves. Y le dijo, vas a partir por la mitad a estos animales, pero las aves no las vas a tocar. Y aquí veremos también algo interesante, porque acá el mismo Señor, él está diciendo, o la instrucción que se le está dando, ¿verdad?, que las aves van a ser quitadas, su cabeza pues va a ser removida. Le abrirá con sus alas sin llegar a dividirla en dos, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, sobre la leña que entrará en fuego, en su holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Hashem. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir entonces con leer todas estas? Quería simplemente pasarlos a través, o pasar revista a través de estos versos para que entendamos que el sacrificio requiere, ¿verdad? Lo mismo, la misma palabra lo dice, un sacrificio. Inmolar a un animal, sacrificar a un animal, requiere dolor, requiere sacrificio. Y podemos ver en cada uno de estos animales representados en las diferentes ofrendas, pues el trabajo expiatorio de Yeshua, que no solamente es nuestro sumo sacerdote, porque él se ha ganado ese título y esa posición, por su excelencia y su entrega a obedecer la palabra de su Padre, pero al mismo tiempo miramos de que todas estas cosas las tuvo que sufrir él en carne propia. ¿Para qué? Para proveernos a nosotros con la libertad que nosotros a pecho abierto gritamos que tenemos, y que nos podemos movilizar en esa libertad para acercarnos al Eterno. Yo siempre he dicho esto, y quizás puede ser que alguien diga eso esté equivocado, pero realmente más cerca de donde nos puso Yeshua no podemos estar más, porque Él nos acercó al Eterno y estamos sentados justamente con Él a la derecha del Padre, como dice la Escritura. En la Parashá Pekudei, la porción anterior, al final de la Sidra, la Torah nos comparte que la gloria o Shekinah de Hashem está llenando el Mishkan. Dios entra a la residencia Mishkan que los hijos le han construido, ¿verdad? Los hijos de Israel. Ellos la construyeron de acuerdo a su instrucción. Y mientras Adonai hace su entrada, en inspección de su morada entre los hombres, ni Moshe ni Aarón, tampoco los sacerdotes podían entrar a la tienda de reunión. Y es algo bien interesante. ¿Por qué Hashem se posesiona de todo el recinto y no deja entrar a nadie? Es bien interesante, porque siempre pensamos, ¿verdad?, de que Hashem está haciendo una revisión, y estoy seguro que lo está haciendo. Pero hay también un objetivo detrás de que nadie entre. Porque en ese momento, aunque todos tienen el corazón con la buena intención, todos tienen el corazón lleno de júbilo y de dedicación al Dios a quien han servido fielmente hasta este mismo momento, construyendo todo lo que el Eterno dijo. Pero aquí hay algo bien importante. Ninguno de ellos ha llenado los requisitos necesarios para entrar al Mishkan. Todos los objetos, todo el Mishkan fue ungido con aceite. Fue dedicado. Todo fue dedicado para el Eterno.
el Eterno ahora entra, pero la santidad del Eterno que está morando sube el nivel de la santidad, donde ellos, el día que ellos ungieron y prepararon todo y dejaron todo listo y cerraron la puerta y salieron, en ese momento el Mishkan está apto para recibir la presencia. Entonces, pero al caer la presencia sobre el Mishkan, el nivel de Kadushá es tan alto que ellos ahora requieren prepararse para poder entrar en ese nivel. Es algo bien interesante. Entonces, de ahí en adelante la Torah explica que cuando la nube de la presencia del Shekinah se levantaba, el pueblo iniciaba marcha hacia otro lugar dirigidos por la nube. Si la nube no se levantaba, el pueblo no se movía. La nube residía sobre la tienda de día y la columna de fuego por las noches. Eso está en Éxodo 40. Pero obviamente eso es un poco más adelante. Ahora, basado en algunas explicaciones que escuché al maestro Rico Cortés, hago este resumen. Génesis comienza con creación, ¿verdad?, de forma estructurada y propósito. Dios le da función a todo. Estamos tratando de entender por qué estamos en Vallicrá y por qué llegamos a este punto donde todos los hombres que trabajaron arduamente con dedicación para crear el tabernáculo, después lo ungen, lo preparan y ahora nadie puede entrar. Entonces, tenemos que ir un poco hacia atrás, porque Génesis comienza con creación. Dios creando el mundo. Dios trayendo todo fuera del caos y ordenando, reordenando. Da forma, estructura y propósito. Dios le da función a todo. Adán es creado en perfección, pero finalmente desobedece y comete transgresión. Entonces, lo cual que requiere de que él salga del lugar santo, del Edén, de ese tabernáculo que Dios puso en la tierra. ¿Okay? Con Noah, Dios purifica la tierra y da esperanza a la especie. Con Abraham, Elohim comienza la semilla de su nación, su pueblo especial. Su secular, su pueblo elegido, su pueblo especial. Al terminar el Sefer Bereshit, el libro de Génesis termina con una dispersión. Su pueblo está en Galut, está en exilio. Entonces acá nosotros miramos qué interesante. Dios empieza a traer de verdad de la oscuridad hacia la luz. Todo lo que está en caos lo pone en orden, le da todo propósito, forma. Luego pone al hombre, pero también el hombre falla. Después pasa el tiempo. Con Noé, él decide rehacer, ¿verdad?, nuevamente la tierra, o por decirlo de esa manera, limpiarla de todo pecado. Se le entrega limpia a Noah y después, más adelante, Abraham es escogido para ser la semilla de la nación. Y luego, aún así, nuevamente volvemos al ciclo donde el pueblo termina en Galut. Al terminar el libro de Génesis, termina en el exilio, obviamente. ¿Verdad? José ha invitado a su familia y están todos en Egipto. En el Sefer Shemot, el libro de Éxodo, la historia del pueblo elegido comienza con la opresión del pueblo de Israel bajo la mano egipcia. Y después su liberación. El Eterno los libera y el proceso de alcanzar su verdadera libertad. Porque la libertad no es solamente salir del lugar donde te tienen acorralado, donde te tienen esclavizado, ¿verdad? Y llegar al Sinaí, porque eso no es realmente la verdadera libertad. En el Monte Santo de Elohim, donde Hashem viene a visitarlos constantemente y hace Immanuel, está haciendo tabernáculo con ellos, es a través de su Onam, de su nube, de su Shekinah, que es la presencia, y donde Él les permite entrar a la presencia del Eterno. Todo esto está sucediendo en el monte Sinaí. Todo esto está sucediendo en el monte Sinaí. ¿Y por qué es importante esto? Porque Dios les está permitiendo que Moshe, que los representa a ellos, esté entrando a la presencia de Él. No todo el pueblo entra, pero entra Moshe, que representa al pueblo.
¿Okay? Eventualmente vemos los diferentes niveles. Después los líderes pueden entrar a la montaña, a término medio de la montaña, pero el pueblo tiene que quedarse afuera, abajo. Entonces, esto equivale a un pedacito de Edén, donde todo el pueblo podía descansar en Adonai, sabiendo que la seguridad, la protección, la provisión y toda la bendición está en su presencia. Lo mismo, el mismo beneficio que tenía Adán en el Edén. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en el Sefer Shemot, Dios les lo saca o sea, lo saca en libertad de la opresión de la esclavitud, pero lo lleva al Sinaí para darle el set de preceptos que realmente van a hacer a este pueblo que fue esclavo verdaderamente libre. Porque ahora tienen que extraer la esclavitud dentro de su psique, dentro de su alma, y reestructurarlo socialmente para que sean un pueblo efectivo ante su presencia. El Eterno les otorga su Torah, sus instrucciones, para garantizarles que esta constitución es la libertad y que solo siguiendo el consejo divino y sus instrucciones podrán ser verdaderamente libres. Es la verdad la que nos hace verdaderamente libres. La verdad que no que conocemos, porque como digo yo siempre, conocer la verdad no es difícil. Vivirla es lo que toma un reto. Continuamos a la siguiente diapositiva. Entonces el propósito de Yahweh era realmente de llevar a su pueblo Sinaí para que tuvieran una experiencia, para que ellos recibieran una demostración de lo que es realmente regresar al Edén. ¿Y por qué utilizamos este concepto del Edén? Porque el Edén es el estado perfecto y santo en el cual la humanidad estaba originalmente. Y es a ese mismo lugar o momento donde Dios nos quiere regresar. Esa es la misión de Yeshua. Cuando dice poner todos los enemigos de Yahweh debajo de sus pies, tiene hasta cierto punto una connotación militar. Pero es realmente que todo ser humano se someta, esté sometido no por fuerza, pero por voluntad propia, a seguir la estructura que Él ha dado para regresarnos al nivel de santidad, al nivel de seguridad, al nivel de bendición, donde operaba Adán, que era en el Gan Eden, en el jardín del Edén. La presencia está permeando entonces en estos momentos que estamos comenzando el libro de Vayikra. La presencia está permeando por todo el campamento y por ende hay Kedushá por todas partes. La Kedushá está por todas partes. No solamente la principal y más fuerte está sobre el tabernáculo, pero todo por la presencia, por efecto de la presencia del Eterno, hay santidad por todas partes del campamento, porque la misma palabra lo declara en Ezequiel 43, cuando nos da la descripción de qué es santo: el templo, toda la cima del monte santo, la falda del monte santo y todo alrededor es santo. ¿Por qué? Porque la presencia está ahí. Entonces, hay santidad, pero entre más nos vamos acercando al Eterno, se requiere de más santidad, se requiere de más observancia, es más rigurosa, o más riguroso lo que Dios pide de nosotros. El Mishkan es el santuario levantado por el pueblo bajo instrucción divina. Desean la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces el Mishkan fue levantado por voluntad del pueblo porque querían agradar a Hashem, ¿verdad? La instrucción divina, pero es también porque deseaba la presencia del Eterno en medio de ellos. Entonces el Mishkan es la tienda de reunión y es entonces a manera descriptiva el jardín del Edén, porque ahí es donde está residiendo Yahweh. Y donde nosotros entramos a la presencia de Yahweh, todo está bien, todo está en su lugar. ¿Ve? Ese es el perfecto estatus del ser humano, de la humanidad, es estar dentro de la presencia de Yahweh, que es el jardín. El sumo sacerdote es la imagen de Dios, ha sido elegido y el sacerdocio vestido de blanco, pureza como Adán era.
las vestiduras se han confeccionado. El sacerdocio está vestido de blanco. Están dando prácticamente, ¿verdad? Algo perdió Adán. Todos los sabios dicen, ¿verdad?, de que había un brillo, había una luz, el espíritu de la santidad o la gloria de Dios sobre él. Hay muchas maneras de explicarlo, pero las vestiduras blancas son implicativos de la pureza ritual y la pureza moral. Tenemos al pueblo, la siguiente diapositiva. Adán, que es la humanidad, al pueblo está en unidad, adorando, siguiendo las instrucciones de Hashem. Tenemos a Moshe, que es el perito arquitecto, ¿verdad? Pero en este momento él está como a ejemplo de la imagen del Padre, porque él es el que está orquestando, él es el que está dando la dirección. Junto con Aarón, el sumo sacerdote, y el sacerdocio, como los jardineros que cuidarán el jardín del santuario. Como resultado, la Kabod, que es la gloria de Dios, desciende, ¿verdad? Porque todos estos preparativos se hicieron, la Kabod de Dios desciende, posándose en todo el tabernáculo, que es el santuario, que es su templo, que es el jardín del Edén. Es un simbolismo profético, hermanos. Es una sombra, es un mensaje sobre el Shabbat milenario y mesiánico, aludiendo cuando la tierra haya sido restaurada a su forma original en balance y santidad bajo la autoridad del Mesías Yeshua, Jesucristo, en su reino milenario. Un ejemplo claro de nuestra restauración al Gan Edén. Dios quiere restaurarnos, restablecernos a ese estatus del jardín del Edén, de donde cayó Adán. Creo que queda bien claro. El objetivo es que nosotros nos reunimos a adorar en el lugar de adoración, ya sea que le llamen algunos templos, algunos le llamen sinagoga, otros le llamen iglesia o centro de adoración. El objetivo es que nosotros nos purifiquemos, nos filtremos, nos ayudemos unos a los otros, nos recordemos, adoremos al Padre. ¿Para qué? Para que mantengamos esa santidad mientras esperamos el regreso de nuestro Mesías. Entonces, la siguiente diapositiva, con el Sefer, o el libro de Vayikra, Hashem llama a Moshe a que se acerque. Cuando Dios te llama, tú te acercas. Cuando tu papá te llama, tú te acercas. Cuando tu jefe te llama, tú te acercas. Para dar, entonces Dios lo llama a él para darle la Torah, instrucción, para que él, Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y los sacerdotes, los Kohanim, entiendan la santidad del Eterno. Para que ellos se entiendan. Entonces él empieza a prescribir para que entiendan que hay una santidad que ellos necesitan comenzar a entender. Y cómo ellos deben mantenerse apartados. Aún más importante, cómo explicarle al pueblo de cómo prepararse para poder acercarse a la presencia de Dios cuando Él llama. Entonces, hay una doble misión, enseñarle a los sacerdotes para que los sacerdotes también enseñen al pueblo. Preparar al pueblo para que ellos sepan cómo acercarse a Dios. Cómo es que ellos se pueden acercar al Eterno cuando Él los llame. Cuando ellos sientan también que hay necesidad de acercarse porque quieren rectificar algo de que ellos han roto. Ese es el propósito del libro de Vayikra. Por eso es importante, porque el propósito de Vayikra es enseñarnos cómo regresamos, cómo seguir la instrucción para regresar y acercarnos. Obviamente, en Yeshua HaMashiach, Él ha cumplido todos estos requisitos, ¿verdad? Él cumple, por eso Él nos acerca. Pero aún así, nosotros también necesitamos considerar de que Yeshua, como lo dijimos al principio, no es que ya Yeshua lo cumplió, por lo tanto yo voy a ser salvo siempre, sino que las instrucciones nos ayudan para seguir paso a paso. Obviamente no a manera de sacrificios de animales, eso lo entendemos, hermano, pero
entender la estructura de la instrucción, cómo aplica Yeshua, y por ende podemos extraer lo que es utilizable en el proceso de nuestra propia purificación en el día presente. La funcionalidad interpretativa bíblica, entendiendo Vayikra. Entonces acá es algo que compartió el hermano Rico Cortés, que me pareció muy interesantísimo y que siento en mi corazón que hay que hacer eco. Él lo puso invertidamente, originalmente puso primero Éxodo y después Génesis, pero yo doy la explicación acá. Dios el arquitecto, ¿verdad?, en Génesis, y Moshe el arquitecto asistente en Éxodo. Entonces, en Génesis capítulo 1-2, y Dios vio que todo lo que él había hecho, y he aquí todo lo hecho era bueno, en Génesis 1:31. Luego pasamos al otro lado y vemos que Moshe está haciendo a manera, como digo, una figura del Padre, ¿verdad? Y Moshe vio, en paréntesis, supervisando que todo el trabajo, y he aquí ellos lo habían terminado. 39:43 Éxodo. Luego seguimos al siguiente punto. Y los cielos y la tierra fueron terminados con todo lo que hay en ellos. Así fue acabado en Éxodo, ¿verdad?, toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión, y trajeron a Moshe el tabernáculo, obviamente para que lo inspeccionara y diera el visto bueno, y todos sus utensilios, en Éxodo 39, 32 al 33. Creo que en esto, y los cielos y la tierra fueron terminados con todo lo que en ellos había. No puse la cita, pero ustedes saben que está en la escritura. Elohim terminó la obra en el día séptimo y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Génesis 2:2, y también nos dice en Éxodo que así Moshe acabó la obra en 40:33. Luego vamos nuevamente a Génesis, y bendijo Dios, capítulo 2, verso 3, y Moshe los bendijo, 39:43 en Éxodo. Y Dios los santificó en Génesis 2:3. Y luego miramos en el libro de Éxodo que tomarás aceite de la unción, ungirás el Mishkan. Luego, ¿verdad?, 3 puntos suspensivos para llegar al final del versículo, y todos sus utensilios, y serán santos. Entonces miramos un paralelismo en lo que se está llevando a cabo. ¿Por qué es importante notar eso? Porque los patrones y los ciclos y los patrones son de suma importancia cuando estamos siguiendo las instrucciones del Eterno. Ahora, el santuario, hermanos, vuelvo a ver aquí en el siguiente diapositiva. El santuario, tabernáculo, está listo. Dios está sobre él, pero nadie más puede entrar. La pregunta es ¿por qué? Ya lo contestamos, lo dijimos. Hay un nivel de Kadushá más alta. Por lo tanto, los jardineros, en este caso el sacerdocio, tiene que prepararse, llenar los requisitos que Dios mismo va a dictar para que ellos puedan ser ordenados adecuadamente. En el Sefer de Levítico, que es el libro del sacerdocio, se nos enseña las instrucciones, los protocolos, las leyes, estatutos, preceptos, juicios y ordenanzas en referencia al santuario o el templo, las internaciones, no sé qué, prácticamente las interconexiones será entre el sacerdocio y el pueblo. La palabra interacciones, entre el sacerdocio y el pueblo. La estructura de los diferentes servicios y fiestas solemnes, y cómo el pueblo puede lograr la expiación y alcanzar pureza ritual para estar en presencia del Eterno. Eso es en esencia el libro de Levíticos. Pero es en esencia importante porque se trata de nuestra salvación. Se trata de estar agradando al Dios a quien servimos. Es verdad, es el libro más complicado, hermanos. Vuelvan a ver acá. Es el libro más complicado y meticuloso de todas las Santas Escrituras.
No cabe duda que esa es la razón por la cual nadie quiere leerlo. Pero aunque muchos hoy día reclaman entender que somos una nación santa de sacerdotes, es irónico que es el libro menos leído, desechando e ignorando todos los libros, ¿verdad? De todos los libros de la Biblia, es el más desechado. Para sacerdote y para el ciudadano del reino fue escrito este libro. Para el sacerdocio y para el ciudadano del reino, porque hay una interacción entre estas dos secciones del pueblo de Dios. El sacerdocio, que es el que conecta a Dios, ¿verdad? Al pueblo a Dios, y a Dios, el sacerdocio conecta al pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que muchas personas digan somos los sacerdotes, pero no saben cuál es la función de un sacerdote? No saben adecuadamente, no saben apropiar ni siquiera adecuadamente, digamos, los valores espirituales o hacer transferencia apropiada de esas, digamos, valores espirituales para poder tener un entendimiento cohesivo de la Escritura. Levítico Vayikra es equivalente a luz porque es a través de la Torá instrucción incluida en este libro que logramos entender qué es la voluntad de nuestro Abba. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Abba? Y cómo es que Él desea que obedezcamos y satisfagamos y le agrademos a Él. No hay manera de encontrar esa descripción. No hay manera de encontrar cómo es que vamos a hacer eso, más que en el libro de Vayikra. Y obviamente en todos los libros de la Biblia hay instrucciones que son pertinentes ponerle atención. Ahora, Levíticos es el libro de luz que nos enseña cómo acercarnos a Hashem. En la cuenta de la creación de Génesis, la palabra luz está escrita 5 veces. Y esto corresponde a los 5 libros de Moshe Torah. Yo mencioné esto en la porción Bereshit, al principio del ciclo de este año, que 5 veces es mencionada la luz. ¿Okay? Entramos un poquito más detalle. Pero ¿por qué es tan importante? Bueno, Dios es un Dios de luz. Maimónides, el Rambam, dijo, cuando el tabernáculo fue terminado y la gloria de Dios se posó sobre él mismo, Moisés tenía miedo de entrar a Mishkan y por eso Hashem lo llamó. Es decir, de que él se postró, dicen algunos, en temor, ¿verdad? Porque no dejaba entrar a nadie. Y me pongo a pensar, esta es una especulación nada más, ¿verdad? Nos podemos poner a pensar qué habrá pensado, le habrá gustado al Señor, estar agradado, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando por su mente. Y por eso no quería acercarse, por eso que Dios lo tuvo que llamar, dice Rambam. El final del libro de Éxodo termina haciendo conexión con el principio del libro de Génesis y con el fin de Apocalipsis. Es decir, el final de Revelaciones se conecta con el principio de Génesis. Y el final del libro de Éxodo también, donde la gloria, la kabod del Señor, se despliega y se manifiesta ante su creación. No sé si estamos entendiendo. Al principio Dios hace un despliegue de su poder y de su gloria, culminando la creación. Y crea el 7º día y lo bendice y lo llama santo. Y ahí está, en ese momento que a nosotros nos parece un momento que lo hemos escuchado tantas veces, pero es un momento glorioso, porque Dios está completamente sobre toda su creación, observándola y diciendo que todo estaba bien, pero el día santo Él lo santificó. Y es allí donde Él manifiesta su gloria. Él visitaba a Adán en el día 7. ¿Ok? Era al atardecer, dicen en algunas versiones, al anochecer, dicen en algunos, en la brisa o en el rocío de la tarde, dicen en algunas versiones. Él venía. ¿Qué significa eso? Era al caer el sol. ¿Dónde? En el día 7. Entonces, era cuando manifestaba su gloria a la humanidad, a Adán. Luego volvemos a ver, ¿verdad?, de que aquí la gloria del Eterno se está manifestando en el libro de Vayikra, en el primer capítulo, y está sobre el Edén creado por las manos de los seres humanos, ¿verdad? Y Él viene y la está apropiando, está
propiciando de que ese lugar reciba su gloria. Y Él está haciendo ese despliegue ante todo el pueblo. De igual manera, al final del libro de Revelaciones, cuando tenemos que prácticamente Dios es todo, Dios está en todo, y miramos que su gloria, ¿verdad? Inclusive en algunos de los versos de los últimos capítulos dicen de que ya no vamos a necesitar ni luz ni de sol, porque Dios va a ser el brillo que va a iluminar todo. Entonces, es la declaración real que su templo, su jardín, ha sido restaurado o levantado en un perfecto tikkun. Han sido levantados, han sido restaurados a un perfecto tikkun. La reparación ha sido completa, porque eso es lo que Hashem desea que hagamos. Teshuvah, que retornemos y que con su Torah reparemos el mundo y nos preparemos para su Olam Haba, que nos preparemos para el mundo por venir, el mundo futuro, porque Adonai desea habitar entre nosotros. Por eso nos mandó a Yeshua a hacer tabernáculo entre nosotros, para darnos un pedazo, una, como decíamos al principio de la enseñanza, los llevó al Sinaí para darle una experiencia de lo que le den. Pues Yeshua es, como quien dice, es la palabra hecha carne que nos da una experiencia completa de que Dios desea vernos en calidad, así como Yeshua, como hijos obedientes, como hijos que han sido restaurados en un perfecto tikkun. ¿A través de qué? A través de su palabra. Nuestra función entonces es buscar cómo obedecer y hacer para que, ¿qué hacer para que Él nos llame? Sí, es cierto, todos somos llamados, pero en ese llamado tenemos que nosotros escoger obedecer. Y cada vez que nosotros damos un paso adelante, pues estamos siendo llamados, nos vamos acercando. Ya estamos, por favor entiéndanme, ya estamos en el lugar más cercano a través de Yeshua. Yo entiendo eso espiritualmente, pero en cada experiencia de vida que nosotros vamos aplicándonos a la obediencia, nosotros nos vamos acercando a qué. Tal vez no en el sentido de espiritual, acercarnos más a Dios, no, ya estamos ahí, pero nos estamos acercando a las metas que Él desea que nosotros cumplamos en obediencia y obviamente dentro de su propósito. Yahweh es un Dios de luz y no de oscuridad, Dios de vida y no de muerte. La función de Levíticos como un libro de instrucciones y de pureza ritual y moral no es dado como manera electiva, como se le da unas clases electivas a un estudiante. Mira, esto es si lo quieres tomar. O a manera selectiva o de una manera libertina. Es decir, tú decides si quieres, no quieres, no importa. Tú lo puedes seleccionar si quieres. No, hermanos. El libro de Levítico está dentro de los primeros 5 libros de la Torah, es el centro, es el libro que está al centro, es el corazón. Y valga la redundancia, pero por una razón está ahí. Levíticos es el corazón. Lev significa corazón. Está dentro del corazón de la voluntad del Eterno. Por eso está en el centro, dando balance a toda la Torah. Entonces, Levítico vaya que es el corazón de la Torah, es la ley de cómo acercarnos a Dios. Vuelvo y voy a estar repitiendo, voy a estar machacando esas olivas constantemente. Y es vital para nuestra sobrevivencia espiritual. Óigase, el libro de Levíticos es vital para nuestra sobrevivencia espiritual. Porque muchos hablan, pues decimos, operan y dicen tener virtudes de sacerdocio. Hacen mención, pero desconocen el corazón de Dios. ¿Cómo alcanzar esa vida futura? No es un libro de rituales inservibles. Aclaración, no es un libro de rituales inservibles. Son los ritos buenos que Dios ha establecido para que entendamos su plan
completo. Y si nosotros entendemos su plan completo, nosotros vamos a poder hacer el tikkun en este mundo adecuadamente como Él quiere que lo hagamos. Entonces, acerca de los rituales, en todas las culturas del mundo, vuelvo a ver acá, hermano, en todas las culturas del mundo, pues, antiguas y modernas, todas las naciones tienen tradiciones, costumbres, fiestas patrias, celebraciones religiosas, etcétera, etcétera. Todas y cada una de ellas son rituales repetitivos. Mire, analice el 4 de julio, por ejemplo, una fiesta patriótica. Toda la gente va, pone sus banderas, compra esto, compra lo otro, preparan todo lo tradicional. Lo mismo para las fiestas solemnes. Nosotros pasamos el proceso de hacer, ¿verdad? No estoy comparando las fiestas solemnes con las cosas del mundo, pero estoy haciendo una comparación del punto de vista del rito. Lo que tradicionalmente se hace y se hace repetitivamente con el objetivo de alcanzar una meta. ¿Okay? Entonces, todas y cada una de ellas son rituales repetitivos anuales, conmemorando sus fechas y conllevan una serie de pasos. A eso se le llama rito o ritual. Yo no sé por qué la gente le ha puesto tanto problema al entendimiento de la connotación de la palabra. Se malinterpreta por falsas connotaciones. Hay rituales diarios, otros semanales, otros mensuales y algunos son anuales. Cada vez que usted celebra el cumpleaños de un familiar suyo, de su mamá, de su papá, de su hijo, hay ciertos rituales que usted decide seguir. Como que levantarse temprano y hacer las compras y va a preparar una comida especial, compra los adornos de festivos del cumpleaños, van y compran el cake, compran estoy yéndome al extremo de explicar todas estas cosas que ustedes ya lo saben, pero me refiero de que es un ritual. ¿Okay? Pero nadie habla mal de eso. No es que sea malo, pero estoy hablando, es un ritual. Existe un contraste bien claro y enfático entre las costumbres de las naciones y las del pueblo elegido. Todo creyente en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob debe asegurarse de acercarse a su manera de entender y practicar la Torah, instrucciones de Dios, en vez de alejarse de las maneras que Hashem mismo instruyó a Moshe para que enseñara a su pueblo. Es decir, la persona no debe de dedicarse a hacer a su manera las cosas, porque eso lo aleja. Nosotros lo que queremos es acercarnos a Hashem, queremos acercarnos al Dios vivo, por lo tanto seguimos la instrucción como Él la estipula. Usted no se acerca a la voluntad de su padre desobedeciendo a su padre. Usted sigue la instrucción para acercarse. Entonces, veamos algunos contrastes. Por ejemplo, en las naciones las paganas normalmente ponían comidas y bebidas, frutas, granos y platillos a sus dioses. Hoy en día, hasta gente que dicen que son cristianos, dicen que son de una fe cristiana, dejan ofrendas a muertos y a deidades como la Santa Muerte, ¿me entiendes? Exactamente como los paganos hacen. Porque eso es prohibidísimo en las escrituras de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios, el Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Jesucristo jamás hubiera instruido a hacer una cosa así. Pero hay personas que se llaman cristianos y están haciendo, practicando brujerías, practicando cosas demoníacas. Entonces, las naciones paganas normalmente ponían esas comidas. ¿Por qué? Porque querían apaciguar a sus dioses. Por eso Dios estableció que nadie del sacerdocio en su santuario o en su templo podían comer dentro de él. Tenían prohibido comer dentro del santuario. Habían lugares designados cuando el Mishkan estaba, verá al principio, en función, y cuando el templo fue construido, se comían en los edificios aledaños o en esos edificios o recámaras asignadas.
todos los sacrificios eran hechos visiblemente ante los miembros de la comunidad desde afuera de la puerta del Mishkan, originalmente, porque, ¿verdad? Desde afuera la gente venía a las puertas, y entonces esto era visible ante la comunidad, todo lo que los sacerdotes estaban haciendo en el área del sacerdocio y en el templo de los atrios, donde se les era permitido estar a los israelitas. Esto permitía ver que el Dios de Israel no comía de las ofrendas como se les acreditaban a los dioses paganos. ¿Por qué? Porque Dios quiere establecer una diferencia. Así que borraban cualquier duda que Hashem consumía sacrificios. Y aquí dice Salmo 50, donde prácticamente en los últimos versos Dios habla de que, haciendo esta aclaración, yo necesito comida de ustedes, yo necesito sacrificios, ofrendas de parte de ustedes, todos los animales de la tierra son míos. Si yo tuviera hambre, si yo tuviera sed, yo se los dijera. Pero estas ofrendas, estoy parafraseando, ¿verdad? Lo que contiene esos versículos, prácticamente son traídos por ustedes para que yo, o sea, para establecer una relación con Hashem, y en el día de la necesidad, en el día del aprieto, en el día del problema, yo te voy a socorrer. En otras palabras, crea un puente de conexión. Esta es la funcionalidad de la ofrenda, que crea una conexión, un puente entre Dios y el creyente para efectos de tener una relación efectiva, donde tú dependes de tu Dios y le crees a tu Dios. Entonces, todos los sacrificios se tenían que hacer al lado norte del altar, en la corte sacerdotal conocida como el Azará. Pues también en el tiempo del Mishkan, ahí mismo se hacían los sacrificios, ¿verdad? Las ofrendas quemadas eran consumidas por el fuego, pero las que eran parcialmente compartidas, esas partes eran extraídas del tabernáculo, de la área del sacerdocio, donde ellos hacían su servicio, su abodá. Ni la miel ni la levadura podían ser utilizadas como ofrendas o puestas sobre o mezcladas con sus ofrendas. Primeramente porque los paganos ofrecían estas cosas. La miel por rituales de dulzura, de pasión y fertilidad. Lo mismo de la levadura, representaban la lujuria y el pecado, ¿verdad? Los deseos sexuales, ritos de fertilidad ofrecidos a sus dioses respectivos. Muchas de estas ofrendas eran cereales, harinas, pan, como las que ofrecían en Egipto entre los tiempos aproximados entre el invierno y la primavera. Por eso es que Dios establece que el principio del año hebreo o judío, okay, el que empieza con el mes de Nisan, primero de Nisan en adelante, entonces al llegar la fiesta de los panes sin levadura, que comienza con Pesach, no se coma pan con levadura por esos 7 días. ¿Por qué? Porque esos 7 días hablan de una creación completa. En 7 días hizo su creación. Son 7, ¿verdad? Los espíritus del Espíritu Santo o el Espíritu de la Santidad, o podríamos decirlo más adecuadamente, los atributos del Espíritu de la Santidad. Son 7. ¿Okay? Entonces, 7 es prácticamente 7 días de panes sin levadura. Están estableciendo que hay una creación nueva, que Dios no quiere mezclarse, que Él no es de esos dioses. Él es el Dios de Israel. Aleluya. Entonces ahora, en adición, que el olor de miel quemada no es muy agradable. Para las naciones paganas que levantan templos en sus deidades, sus recintos eran profanados por poderes demoníacos. Es decir, los demonios se metían y supuestamente hacían o profanaban los templos. En contraste, el Mishkan o el templo de Yahweh era profanado por los pecados del pueblo israelita. Somos los creyentes los que profanamos las cosas santas del Eterno. Era para el tiempo de los israelitas o los hebreos, era para el tiempo de Judá en su apogeo, cuando estaba en lo más grande el pueblo de Judá, y también para el tiempo presente en Yeshua HaMashiach, y también en el pueblo judío hay faltas que son cometidas que transgreden
la voluntad perfecta del Eterno. Somos nosotros los que cometemos las faltas y profanamos las cosas por nuestros pecados, por nuestras falsedades, por todas nuestras faltas a los conceptos que Dios nos ha decidido o que Él desea que nosotros sigamos sus instrucciones. No se hacían sacrificios nocturnos, es decir, de noche, porque unas deidades como Moloch eran adorados por los pueblos paganos y Yahweh quiere hacer diferencia, ¿verdad? Y el único sacrificio que se hacía, pero se hacía temprano por la tarde, era el 15 de Nisan, cuando se hacía el sacrificio del Corban Pesach, en el caso, ¿verdad?, que Yeshua muere en ese mismo día. Y esa cena es la cena de Pesach, el Seder de Pesach, que se hace a la caída del sol en el día 15. Entonces, continuamos, ya me queda poquito tiempo, sé que he hablado bastante, pero espero que esté quedando claro, hermanos. A veces lo complicamos más nosotros por la desidia de no querer entrar y profundizar. Dios dijo que sea la luz en Génesis 1:3. Esto corresponde o concuerda con Bereshit, ¿verdad? Cuando Hashem se ocupó de crear o dar orden al mundo. Voy a ir un momento hacia atrás. Le decíamos que Dios es un Dios de luz, de que Él manda que se hagan los sacrificios en el día. El sacrificio de Pesach se hace durante el día, pero es la comida o la cena, el ceder que se sirve al caer el sol. ¿Okay? Entonces, Dios es un Dios de luz. Y cuando Él dice que Él creó la luz, ¿okay?, tenemos por entendido que hay una reorganización, que el caos viene a balance, a orden, y que luz significa orden. Y fue la luz corresponde o conecta con el libro de Éxodo, porque su pueblo salió de la oscuridad a la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Corresponde al libro de Vayikra o Levíticos, el cual está lleno de muchas leyes. Vuelvo y repito, y Dios vio que la luz era buena. Hermano, la instrucción es luz, la instrucción es buena. Entonces esto conecta con el libro de Levítico, porque en él están las muchas instrucciones, las muchas leyes a seguir. Y dijo Dios, y Dios separó la luz de las tinieblas, corresponde al libro de Números. ¿Por qué? Porque Hashem hace separación de los que salieron de Egipto, de los que habrían de llegar a la buena tierra. En el proceso, por eso es importante que en el proceso de nuestro caminar en fe, hay mucha gente que ellos mismos se van a autoeliminar, se van a depurar, se van a claudicar, van a desistir de perseguir la meta final que es Yeshua. Entonces por eso dice de que Él separó la luz de las tinieblas. Él separó la luz de las tinieblas, y eso corresponde al libro de Números, porque en el libro de Números, donde Dios sacó un montón de gente libre de Egipto, pero llegaron otro número, llegó finalmente a tierra prometida. Dios llamó a la luz fuera, separándolo de las tinieblas, y la asignó al día. Esto corresponde al libro de Devarim o Deuteronomios, que significa palabras, que también está lleno de muchas palabras de leyes. Y más bien se le llama la segunda ley porque hay como una explicación más profunda de lo que de los otros libros han mencionado. Hay una explicación tal vez con experiencia, porque los otros fueron instrucciones dadas y ahora aquí ya han vivido por 40 años experimentando, poniendo en práctica todas estas cosas. ¿Por qué son las ofrendas o corbanot importantes, hermanos? ¿O para qué son las ofrendas o corbanot? Son para acercarnos a Dios nuevamente. Son para acercarnos a Dios. Es decir, es necesario un sacrificio para entrar ante la presencia. Pero sacrificio no implica que todo y siempre debe ser o que requiera sangre.
como muchas veces se nos van a enseñar que si no hay, ¿verdad? Derramamiento de sangre, no hay dispensación de pecados o perdón de pecados. Hay algunas ofrendas que no son de animales, pero también traen expiación. Por esto, Vayikra nos da la lista de las ofrendas quemadas que deben de ser ofrecidas y que fueron instruidas por Hashem, que son los korbanot. Estas ofrendas son las siguientes: ofrenda quemada, ofrenda de granos, ofrenda de bienestar, ofrenda por el pecado, ofrenda por restitución. La Torah nos indica cuál es el punto de la ofrenda, las razones por qué se necesita, y hay énfasis en el sistema de sacrificio. La palabra de la ofrenda es corbán. Corbán, que significa en su forma de entendimiento lo siguiente. Vuelvan a ver acá. Yo sé que esto es bastante información, pero usted puede repetir este video. ¿Okay? No estamos tratando de confundirlo ni abrumar a nadie. Estamos compartiendo información. Y nuevamente, estas son las ofrendas y este es su entendimiento a la manera como el judío estudia la interpretación bíblica. Y vamos a darle seguimiento. Pon por favor la diapositiva. Entonces, la palabra de la ofrenda es corbán, que significa en su forma de entendimiento la siguiente. En el nivel peshat significa ofrenda nada más. En el nivel remes significa ofrenda específica para un propósito. En el nivel drash significa ofrenda quemada. Y en el nivel sod significa ofrenda que acerca. Es el corbán, o sea, una ofrenda en el singular es corbán y o las ofrendas en plural son korbanot. Ahora, ¿qué es esto de peshat, remes, drash y sod? Bueno, peshat es un nivel superficial, lo que usted lee es lo que es. Remes, podríamos decir, es un nivel con más información. Drash, podríamos decir, es un nivel que interconecta preceptos y conceptos dentro de los versos bíblicos o los capítulos bíblicos. Sod es el nivel de lo que no se ve, de lo que es un misterio, de lo que es revelatorio, dirían algunas personas. Pero dentro de la enseñanza del estudio de las escrituras hebreas, estos cuatro términos forman con sus primeras letras la palabra pardes, P-R-D-S, que significa paraíso, que implica el Edén, el jardín del Edén, el paraíso, que es donde nosotros estamos entendiendo que Vayikra nos quiere llevar de regreso al estatus del paraíso, al estatus de Adán. Entonces, la palabra corbán viene de la palabra karob. En la concordancia Strong es la palabra número 7138. Nuevamente, algunas personas la escriben con Q, karob, y otras con K y con V dental, karov, que significa cerca o cercano. Ahí miran ustedes también la palabra original en el hebreo, ¿verdad? Karov es un adjetivo y también se pronuncia, como dijimos, karov, cerca. Se dan algunas de las utilizaciones en las letras verdes. Se puede utilizar como algo que está sobre, que está cerca, que es pariente cercano, más cercano, se acerca. Últimamente, más recientemente, podríamos decir, o sea, las utilizaciones en el idioma de esta manera se utilizan. En la palabra 7133, corbán, en la concordancia Strong nos dice que es ofrenda o oblación. Es decir, se puede utilizar como ofrenda física, pero también es una oblación, ¿no? Es utilizado aquí como esta palabra como sustantivo masculino. Y prácticamente se refiere a la ofrenda, al sacrificio, a la oblación
que se ofrece o con lo que se hace ofrenda, y también nos da ciertas utilizaciones. Eh, Viene prácticamente de, uh, como lo dijimos anteriormente, la palabra corbán viene directamente de la palabra karov, que significa cerca. Repetición. Voy a repetir un poquito estos conceptos. El hebreo corbán viene de la palabra verbo karov, ¿verdad? Que significa acercarse, y ese es el punto importante y la razón de toda la ofrenda corbán o de los korbanot, es para poder acercarnos a Hashem. Poder interactuar personalmente con su unigénito Yeshua. Porque muchas personas dicen, recibí a Yeshua y ya está. No, usted tiene que mantenerse en los caminos de Yeshua para poderse continuamente conectar con Él. El Espíritu de la Santidad nos da testimonio cuando nosotros hay una interrupción espiritual. ¿Okay? Entonces entendemos que el misterio es revelado en el hecho que para acercarnos necesitamos una ofrenda. No estoy hablando de ofrenda monetaria como se utiliza hoy en día. Vuélvanme a ver acá, hermanos. No estoy hablando de ofrendas monetarias como hoy en día dicen, tienes que hacer una ofrenda para ver el beneficio o la bendición de Dios. No estamos hablando de eso en esos términos. Estamos hablando en el término generalizado y completo de la palabra. ¿Ok? Para acercarnos necesitamos una ofrenda. Y la ofrenda que más le interesa a Hashem, como lo hemos venido discutiendo, no son ni las ofrendas físicas, animales, monetarias, alimenticias, nada de eso. De Él es todo lo que hay sobre la tierra. Pero lo que está hablando bien claramente, es de ofrecer nuestro corazón, nuestra intención, nuestra santidad, el deseo de llenar los requisitos. Y entonces usted dice, ¿cómo yo alcanzo esto? ¿Cómo yo lo puedo poner tangiblemente? ¿Cómo lo puedo interpretar? Es una vida llena de bondad, justicia, de balance, de dejar de justificar lo que hemos nosotros por meramente ser holgazanes espirituales que no queremos hacer cambios. Entonces dejamos a la deriva, vamos a la deriva y dejamos en retardo todo este montón de cosas que necesitamos cambiar. Y no lo podemos hacer todo a la vez. Es una cosa a la vez. Es algo que necesitamos hacer. Por ejemplo, estamos a punto de celebrar Pesaj. ¿Qué es lo que es necesario en este momento? Es que nosotros, si nos vamos a sentar a la mesa a celebrar, o nos vamos a celebrar la victoria, el tikkun completo que hizo el Señor, tanto históricamente en Egipto como también históricamente la salvación de todo el mundo a través de Yeshua, aquellos que le aceptan. Entonces queremos acercarnos con un corazón limpio a esta fecha que es una ventana, es una puerta en el tiempo que Dios nos abre para que entremos a su espacio sagrado. Entonces podemos empezar por pedir perdón a las personas que hemos ofendido, por tratar de remendar las relaciones con las que hemos roto, a la gente que hemos ofendido. A veces la gente se ofende y se aleja y usted no sabe qué ha pasado. Tal vez usted lo ofendió y no se dio cuenta. Tal vez fue que la persona tomó ofensa o malinterpretó algo. Tenemos que hacer entonces el tikkun. Y si ellos no lo hacen, usted, siendo la persona espiritual, tiene que aproximar. No para preguntar qué le pasa, pero decirle simplemente, si te he ofendido, perdóname. Necesito que me perdones por la ofensa que te he causado. Con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela. Todas estas cosas son importantes porque tenemos que empezar por evidenciar nuestra fe, por hacer cambios necesarios para ir mejorando el mundo en el cual nosotros vivimos. Y nosotros no podemos pretender ir a cambiar al mundo allá afuera sin que nosotros cambiemos nuestro mundo inmediato. Y eso es una manera de aplicar lo que Vayikra nos está diciendo. ¿Ok? Entonces ahora,
Entonces entendemos que el misterio es revelado en el hecho que para acercarnos necesitamos una ofrenda, no porque Dios necesita algo de nosotros, pero porque nosotros necesitamos pagar consecuencias por nuestra falta. Dios confeccionó vestiduras de pieles de animales para cubrir a Adán y a Jabá, a Eva. Esto no fue a manera de un regalo de parte de Dios, ¿verdad? O porque simplemente estaban desnudos cubrirlos. No, fue necesario sacrificar sacrificar los animales para cubrir su pecado, para cubrir la vergüenza, para cubrir el desprestigio que trajeron por su transgresión. No solamente a ellos, pero también al Eterno. Las ofrendas son para recubrir la desnudez espiritual. Entonces, ese es el contexto en el cual nosotros tenemos que entender. No es que Dios necesite algo de nosotros. Nosotros no ofrendamos para recibir beneficios. No ofrendamos porque tengamos necesidad de algo, porque entonces Dios está viendo la intención de tu corazón que no está bien inclinada. Las ofrendas son necesarias, no para darte una mejor casa. Son dadas porque necesitamos rectificar lo que hemos roto. El sistema de sacrificio u ofrenda es una foto profética de Yeshua, nuestro Mesías, como el sacrificio que sustituye para recibir expiación. En él todas las faltas y necesidades son cubiertas. Todas las ofrendas, los korbanot, quedan cumplidas. Entonces, aquí está Juan 14:6 que dice, Yeshua les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta. Él es la puerta donde está rociada, porque Él estableció en la cruz del Calvario la estructura de los dinteles de la puerta. Estaba no necesariamente exactos como, ¿verdad? Los dinteles de la puerta establecidos, pero en una manera profética y tipológica, ahí está, donde su sangre es rociada sobre ese madero, tipificando la sangre que fue rociada sobre las maderas de los dinteles de las puertas en Egipto, por lo tanto, borrando todititas las cosas que hacíamos mal antes en nombre de deidades, ya sea que las tuviéramos o que no las tuviéramos, pero que hacíamos siendo influenciados por cosas negativas de este mundo. Yo quiero decirte que Vayikra es algo importante y yo quiero seguir la segunda parte de esta enseñanza. Este miércoles la estaremos haciendo, así es que Dios te ampare, Dios te cuide, el Eterno te dé su favor y te dé su shalom en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y hermanos, nos vemos pronto. Te dice adiós, hasta pronto el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe. Shalom.